Hola, ¿qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. Hace ya un tiempo algunos de ustedes me han estado preguntando sobre cuál es el flujo que utilizo para programar. Específicamente, Daniel Vera preguntó en algún momento: ¿puedes hacer un video donde expliques el cómo organizas tus tareas, tus pendientes de algún proyecto, cómo planificas tu día, etcétera? Le comenté que era un gran video para hacer, ya que no era la primera persona que me preguntaba y creo que también es muy importante para muchos de ustedes conocer cómo es el ambiente de programación ya en el campo laboral, qué tanto es lo que realmente programas de tu tiempo en comparación a la parte que pasas planificando. No había encontrado la inspiración para hacer este video hasta que Caleb Halden subió un video en el cual habla de su flujo de programación. Entonces habla mucho de la parte de investigación y ya después de la parte de código. En este video yo quería platicarles del flujo que tengo de programación orientado un poco más a funcionalidades dentro del producto que sea que esté desarrollando. Y específicamente este video va a estar orientado más hacia el flujo del front-end development, que es lo que he estado haciendo los últimos meses. Mi flujo de programación está basado en 5 puntos principales, los cuales son los siguientes: entendimiento de la funcionalidad y las dependencias, investigación, análisis, programación y monitoreo. Me iré a grandes rasgos por cada uno de estos puntos. Si tienen alguna duda con respecto a alguno de los puntos de los que hablaré, por favor, abajo en la descripción trataré de responderlos. El entendimiento de la funcionalidad que vas a hacer y de las dependencias que hay alrededor de alguna nueva funcionalidad es de las cosas más importantes cuando estoy comenzando. Así que trato de tomarme el tiempo necesario para realmente entender qué es lo que se requiere hacer. Todo parte de una historia de usuario. Esta historia de usuario debe tener un breve título en el cual a grandes rasgos describa qué es lo que se requiere hacer, una descripción que ya esté un poco más detallada, pero uno de los puntos importantes son los criterios de aceptación. Estos deben estar bien definidos para que puedas saber qué es lo que se requiere hacer para que esa historia de usuario digan ya está finalizada, ya se puede mandar a pruebas y posteriormente a producción. Aquí es donde trato de leer bien la historia del usuario para saber si tengo alguna duda adicional de lo que está ahí descrito, si está totalmente claro, si hace falta algo por definir y cuáles van a ser mis dependencias. Porque muchas veces una historia de usuario no va a ser completada únicamente por el programador, muchas veces va a depender de otras áreas del producto. Entonces también de esto debes de tratar de tenerlo lo más claro posible. Si ya no hay ninguna duda o se actualizaron estas historias, los requerimientos y los criterios de aceptación, entonces ya paso con el otro equipo que es UI/UX. Para aquellos que no estén familiarizados, UI va a ser a grandes rasgos las pantallas, los diseños que van a dar a cara al usuario. UX específicamente se refiere a la experiencia del usuario, cómo este va a estar interactuando con esas pantallas. En este punto vas a tratar de entender cuáles son los datos que vas a necesitar presentar en las pantallas. Entonces de acá van a salir algunos temas críticos como ¿de dónde voy a tomar esos datos? ¿Ya los tengo en la aplicación actual? ¿Voy a necesitar consultarlos de algún otro lado? ¿Dependo de algún equipo externo para poder obtener esos datos? O bien, ¿cuáles son las validaciones para, no sé, digamos que hay un formulario en esa pantalla, ¿cuáles son las validaciones para poder enviar ese formulario? Cosas por el estilo. Una vez que ya tengo todo esto, ya entendí bien los requerimientos, ya entendí bien cuál debe ser el flujo para los usuarios, es entonces cuando llega la etapa de investigación. Esta etapa de investigación no siempre sucede de la misma forma. Para este video en específico sí quiero hablar de un caso en el que se necesite una investigación adicional. Por lo regular este tipo de investigaciones las realizo cuando nunca he realizado algo similar en el proyecto, o bien no hay un componente que ya realice la funcionalidad que tú necesitas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en los requerimientos que hablamos al inicio piden que exista una pantalla modal, la cual va a mostrar ciertas pantallas. Y digamos que tu proyecto no tiene una modal. Entonces aquí es donde viene la parte de investigación. Por lo regular siempre hay dos vías principales. Una es quizá investigar sobre qué librería, qué biblioteca externa ya realiza esta funcionalidad. Pero para eso también vas a tener que ver si las entradas y salidas de esta librería cumplen con lo que tú necesitas. Porque es muy posible que esa librería externa, en lugar de ayudarte, te vaya a complicar las cosas porque su API no se adapte completamente a lo que tú necesitas. Así también, esta investigación es importante porque podrías ver si la dependencia que estás tratando de instalar a tu proyecto no va a alentar a tu aplicación, no va a generar un tamaño muy grande en tu aplicación que no es necesario. Y si no hay una que se adapte completamente a lo que tú requieres, pues bueno, comienza la otra etapa de investigación, que es el cómo realizar este componente desde cero. Otra cosa que a veces hago es algunas de las librerías que ya conozco que hacen esto y leer su código fuente para ver cómo ellos manejan
Y también de esos artículos que voy encontrando, ya sea en Medium, ya sea en Dev2 o en otras fuentes de información, puedo ver las mejores prácticas porque es posible que tú te estés complicando un poco al querer hacer una de estas funcionalidades y haya un camino un poco más fácil, incluso más robusto para poder realizarla. Pero bueno, toda esta investigación, digamos que sí voy a hacer algo desde cero. Hoy en día utilizo Notion.io. Anteriormente usaba Docs de Google Drive. Ahí esa era la herramienta que yo utilizaba para ir como acumulando links y demás. Por ejemplo, aquí en esta imagen que ven ahora, Notion es una muy buena herramienta para poderte ir organizando y no tener que andar buscando entre miles de pestañas en tu Chrome. Y ahora sigue la parte de análisis. Esta parte es una de las más divertidas a mi parecer. La investigación está cool y todo, pero el análisis creo que es de las partes más difíciles, al mismo tiempo que muy divertidas. En lo personal me encanta hacerlas porque es justo la parte en la que vas a poder aplicar las técnicas de programación que conozcas, los patrones de diseño que conozcas, ir dividiendo tu código, tu problema en pequeñas piezas que puedas ir resolviendo una por una. Entonces, esta historia de usuario ahora vas a poderla dividir en pequeñas subtareas. Cada una de esas subtareas van a poder resolver alguna cosa en específico de lo que necesitas hacer al final. Y de esta forma te vas a poder organizar mejor, porque es muy diferente irte por pieza, resolviendo una por una, a tener como la idea general de todo lo que necesitas hacer y no tener un camino como fijo de cómo llegar a ese final. Como front-end developer, lo que hago primero es pensar todo en términos de componentes. Después de esto, ya de que pensé en cuántos componentes voy a necesitar que tengan una sola funcionalidad, entonces ya voy bajando de nivel. A lo mejor ya sé que tengo que crear interfaces, los modelos de esas interfaces. También pienso en los datos que voy a estar consumiendo. La forma en la que llegan a las pantallas ya está bien o necesito hacer alguna transformación para poderlos consumir de una mejor manera. Aquí ya voy a estar viendo cómo se van a comunicar los componentes entre sí y cómo van a necesitar esa información. Ya que con respecto a esto vas a identificar si necesitas crear algún otro componente o vas a necesitar crear un servicio adicional, modelos adicionales, no sé, lo que sea que necesites para que todos esos componentes puedan convivir en armonía entre ellos. Para este punto es muy importante hacer diagramas. En lo personal me encanta hacer diagramas en papel. Creo primero los componentes, ver la parte en la que se van a comunicar, voy a plasmar ahí los servicios en este papel. Estos diagramas de donde ya tengo identificado qué es lo que se necesita hacer son muy importantes en funcionalidades nuevas. No para todas las funcionalidades lo tengo que hacer, porque hay cosas muy simples que quizá no lo necesitan y tal vez solo es perder el tiempo. Para funcionalidades que son completas, sí los hago, pero los hago a muy alto nivel. Cuando es algo muy complejo que sí va a requerir información de muchos lados, va a necesitar muchos más componentes, entonces sí trato de hacer estos diagramas un poco más bajo nivel, pero esto va a depender de qué tan complejo estoy viendo alguna funcionalidad. Es mucho mejor estar planeando de esta forma que ir adivinando poco a poco con el paso qué más es lo que necesitas. Que digo, eso de todos modos sucederá. Es muy difícil que tengas todo plasmado, que tengas todo súper entendido desde el inicio, pero definitivamente hacer este tipo de evaluación, ese tipo de investigación y planeación te va a ayudar a que ese tipo de casos sucedan lo menos posible. De esta forma, si también en algún momento hay un cambio de algún requerimiento, puedes saber bien cuál de todos los componentes son los que van a ser afectados. Y por ejemplo, para el caso de Angular, veo cuáles son los requerimientos de los observables que voy a necesitar. Es muy fácil que los observables se te salgan de control y llegar a tener un observable demasiado grande que sea muy difícil de hacer debugging. Por eso es importante entender los requerimientos de los observables y poderlas ir dividiendo en pequeñas funcionalidades que puedas reutilizar. En fin, ya que hicimos toda esta parte divertida que, insisto, en lo personal me encanta, vamos a comenzar la parte de programación. Quizá para algunos de ustedes que estén comenzando eso va a ser como choqueante en el sentido de que cómo es de que no has programado y solamente te la has pasado investigando, pero para aquellos que ya llevamos un tiempo en la industria vamos a saber que definitivamente es algo que sucede para poder seguir avanzando con menos tropiezos posibles. Pero digamos que ya llegaste a la parte de programación, hell yeah. A partir de aquí ya necesito GitHub para poder hacer un versionamiento de mi código. Parto primero creando de una feature branch que básicamente es una rama en la cual va a contener mi feature completo. Y bueno, ya a partir de este punto va a depender mucho de la forma en la que ustedes sean, la forma en la que ustedes trabajen. Yo en algunas ocasiones me encuentro muy distraído, entonces para esos días sí necesito una técnica que me ayude a enfocarme en lo que necesito hacer. Para eso utilizo la técnica Pomodoro, de la cual ya he hablado en otros videos, y esta me va a ayudar a enfocarme en una tarea en específico. Y es importante esta parte de la división en subtareas, porque así vas a poderte enfocar por sesiones Pomodoro en cada uno de esos puntos e ir uno por uno. Creo que es mucho más fácil enfocarse en una sola cosa, al menos en lo personal, que tratar de enfocarme en todo al mismo tiempo, porque no voy a tener esa percepción de avance. Para ese punto, guys, no hay una tarea
O rara vez ha sucedido que yo no necesite estar googleando todo el tiempo. Siempre va a haber un error que no sabes por qué está pasando, siempre va a haber alguna configuración que no sabes por qué no está funcionando, siempre va a haber algo que tú necesites buscar porque es difícil que tengamos conocimiento de todos los posibles casos y errores que puedan suceder. Desde el primer día que comencé a programar hasta el día de hoy sigo haciéndolo, no van a dejar de hacerlo y esto está bien. Creo que es una de las cosas que también hace un poco divertido a la programación, que no siempre hay una sola vía para resolver los problemas, no siempre va a salir todo como queremos y justo esta búsqueda del cómo llegar a una solución adecuada es muy divertido y, como dijo Calais Helden, a veces hasta adictiva. Para ese punto me gusta mucho ir creando commits por cada una de las cositas que voy creando, porque así si quiero regresar en el tiempo voy a saber en qué parte hice esa modificación. Incluso cuando estoy haciendo refactor también esto me ha sido de mucha ayuda porque puedo entender en qué momento modifiqué alguna parte en específico y a veces entender el por qué lo hice. En algún momento es posible que haga algún squash para que pues, se unan todos sus commits. A lo mejor no son necesarios para el entregable final, pero sí para el momento de estar desarrollando. Cada que termino alguna de estas pequeñas partecitas que conforman a la solución final, voy creando sus propias pruebas unitarias. Aquí va a depender de la empresa cuál es la cobertura de código que necesitan. Y ya de que terminé el feature, voy a tener que pasar a validación con UI UX. De hecho, esto va sucediendo durante todo el proceso. No es algo que solamente hagas hasta el final, porque no vayas a querer que algo que quizá no entendiste, te tengan que regresar el cambio. Entonces, ese es un proceso iterativo. Una vez que ya terminaste de hacer la evaluación con ellos, entonces es cuando ya puedo crear un pull request. Y en ese punto, más personas de tu equipo van a evaluar tu código en cuanto a si estás siguiendo estándares y demás en tu código. Y es posible que te hagan cambios. Si los hacen, vas a tener que modificarlos hasta que tu pull request ya sea aprobado. Pero aquí no termina todo. Ahora llegamos al último punto, que es monitoreo. Digamos que tu feature nuevo, tu funcionalidad nueva, ya por fin, después de tanto trabajo, después de tanta investigación, errores y demás, ya pudiste mandarlo a producción. Entonces llega la etapa de monitoreo. También esta es una etapa media divertida porque te permite saber cómo se está comportando tu funcionalidad allá afuera, en la maleza. Es importante que ustedes puedan implementar herramientas de monitoreo, de logueo y demás, porque así es la única forma de saber si lo que acabas de liberar tiene calidad o no. Dependiendo de cómo se comporte, ya podrías dejar esa funcionalidad ahí, o si ves que está fallando demasiado, entonces puedes hacer un rollback. Pero esta es como la última etapa de mi proceso de desarrollo y más o menos cómo trato de organizarme para liberar una nueva funcionalidad. Muchos problemas van a haber, pero cuando llegas a esa solución por fin, después de tanto batallar, después de tanto googlear y horas y horas de andar tirando líneas de código, la sensación de llegar a ese final y poderlo entregar a los usuarios es indescriptible, es en verdad algo muy satisfactorio. Y bien, espero haber resuelto algunas de sus dudas, que para algunas de ustedes personas quede más claro cuál es uno de los procesos de desarrollo. Seguramente muchas más personas tienen flujos diferentes, pero eso es a grandes rasgos lo que en lo personal realizo. Y espero haber sido lo más claro posible. Pero creo que eso es todo para este video. Espero que haya sido de tu agrado, de mucha ayuda y nos vemos en los próximos. Bye. Otro avión va pasando el avión. Otro avión. Ok, creo que ya pasó.